El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la base militar de Fort Harrison. El aire vibraba con el rugido de motores y el eco metálico de órdenes gritadas. Pero en ese momento, todo ese ruido se convirtió en un silencio brutal cuando el recluta Lucas Mendoza, el joven prodigio de 22 años, con medallas de excelencia técnica colgando de su pecho, levantó la voz para humillar públicamente al hombre que todos conocían simplemente como el viejo jardinero. La escena era grotesca en su crueldad. Elías Moreno, un hombre de 67 años con cabello plateado y una cojera pronunciada en su pierna izquierda, caminaba lentamente por el campo de entrenamiento llevando una caja de herramientas oxidada. Cada paso era un esfuerzo visible, cada movimiento una batalla contra el dolor que vivía en sus huesos desde hacía décadas. Lucas, rodeado de su círculo de reclutas que lo idolatraban como si fuera un dios de la guerra moderna, decidió que ese día sería diferente. Ese día, la humillación alcanzaría un punto de no retorno, más rápido a vuelo. La voz de Lucas cortó el aire como un látigo. El ejército necesita fuerza, no peso muerto. Sus palabras provocaron risas nerviosas entre los soldados más jóvenes. Algunos desviaron la mirada incómodos. Otros, contagiados por la arrogancia del prodigio, se sumaron a las burlas. Lucas no se detuvo ahí. Caminó deliberadamente hacia Elías, le arrancó la caja de herramientas de las manos, con un movimiento brusco y con desprecio absoluto, la arrojó directamente a un contenedor de basura industrial. La chatarra no tiene lugar en una instalación de alta tecnología, viejo. Es hora de que entiendas que tu tiempo ya pasó. El rostro de Elías permaneció impasible, como una piedra pulida por años de tormentas. No dijo una palabra, no devolvió el insulto. Simplemente miró a Lucas con esos ojos grises que habían visto horrores que ningún manual de combate moderno podría describir. Y luego, con la misma lentitud dolorosa de siempre, se alejó en silencio. El sargento Reyes, un veterano de 40 años que observaba la escena desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Él sabía algo que nadie más sabía. Él había visto cicatrices en el brazo de Elías, cicatrices que contaban historias de fuego, sangre y gloria. Y en ese momento, el sargento Reyes supo que la humillación había ido demasiado lejos, pero para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, para comprender la fuerza invisible que mantenía a Elías Moreno de pie, a pesar de todo el desprecio, necesitamos volver al principio. Necesitamos conocer quién era este hombre antes de que el mundo decidiera olvidarlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor y redención, quiero pedirte algo. Si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita aplausos ni reflectores, ayúdanos a honrar a estos veteranos olvidados. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de valor, sacrificio y dignidad que el mundo ha dejado en el olvido. Ahora sí, continuemos. Elías Moreno no siempre fue el jardinero invisible de Fort Harrison. Hubo un tiempo, décadas atrás, en que su nombre se susurraba con reverencia en los pasillos de las academias militares más prestigiosas del país. Pero ese tiempo había quedado enterrado bajo capas de silencio voluntario y humildad absoluta. Después de retirarse del servicio activo, Elías eligió una vida simple. No buscaba reconocimiento, no perseguía medallas ni discursos de agradecimiento. Solo quería paz y un propósito modesto: cuidar los jardines de la base militar donde, una vez, había entrenado a generaciones de soldados en el arte mortal de mantener las armas funcionando bajo el fuego enemigo. Cada mañana, Elías llegaba a la base antes del amanecer, podaba los arbustos con la precisión de un cirujano, regaba las flores con la paciencia de un monje, y barría los senderos con la meticulosidad que alguna vez aplicó al desmontar y remontar ametralladoras en campos de batalla infernales.
Para los soldados jóvenes, él era solo el viejo del jardín, un fantasma del pasado que cojeaba entre los rosales. Nadie le preguntaba su historia, nadie quería saber, pero Elías guardaba algo más que herramientas de jardinería en esa caja oxidada que llevaba consigo todos los días. En el fondo, envuelta en un trapo aceitoso, descansaba una llave minúscula. Una llave que no aparecía en ningún manual moderno. Una llave que había salvado vidas cuando la tecnología fallaba y el enemigo apretaba el cerco. Era su conexión con un pasado de gloria que él nunca mencionaba, pero que llevaba grabado en cada cicatriz de su piel. La vida de Elías en la base era rutinaria hasta que Lucas Mendoza llegó. Lucas era el tipo de soldado que la nueva generación adoraba. Joven, brillante, experto en tecnología de punta y desesperadamente hambriento de validación. Había crecido en una familia militar donde la excelencia no era una opción, era una exigencia. Pero detrás de todas sus medallas y certificados, Lucas escondía un veneno corrosivo: la envidia. Veía en Elías algo que él nunca podría comprar con diplomas ni simular con arrogancia. Veía dignidad auténtica, y eso lo enfurecía. La primera vez que Lucas se burló de Elías fue casi por accidente. Elías estaba cruzando el campo de entrenamiento con una carretilla llena de tierra cuando tropezó ligeramente debido a su cojera. Lucas, pasando con su grupo de seguidores, soltó un comentario mordaz. «Cuidado, abuelo. No queremos que te rompas antes de terminar tu turno». Las risas fueron tímidas al principio, pero Lucas sintió el poder de esas palabras, y desde ese día la humillación se convirtió en su deporte favorito. Lo que comenzó como comentarios sarcásticos pronto escaló a actos de crueldad calculada. Lucas no solo se burlaba de Elías, lo convertía en el centro de un espectáculo diario de degradación. Cada mañana diseñaba una nueva forma de torturar la dignidad del anciano jardinero. El primer confronto directo ocurrió una semana después. Elías estaba reparando una cerca cerca del gimnasio cuando Lucas se acercó con 3 de sus reclutas más leales. «Oye, viejo», dijo Lucas con una sonrisa venenosa, «necesitamos que muevas esos sacos de arena de allá hasta el depósito. Son solo 50 kilos cada uno. Para alguien con tu experiencia, debe ser pan comido». Los sacos pesaban 70 kilos cada uno, y el depósito estaba a 200 metros de distancia. Lucas sabía perfectamente que Elías no podía cargar ese peso. Pero Elías, sin decir palabra, aceptó el desafío. Tomó el primer saco, lo levantó con un gruñido de dolor que hizo crujir sus vértebras y comenzó a caminar. Cada paso era una agonía. Su pierna izquierda temblaba bajo el peso. El sudor le empapaba la camisa. Lucas lo siguió, cronómetro en mano, gritando números. 5 minutos para 200 metros. Mis abuelas muertas se mueven más rápido. El ataque se volvió más sutil y psicológico. Lucas comenzó a sabotear el trabajo de Elías. Pisoteaba los jardines recién plantados y luego culpaba al viejo jardinero de negligencia. Escondía sus herramientas y las dejaba en lugares donde Elías tenía que agacharse dolorosamente para recuperarlas. En las reuniones matinales, Lucas hacía comentarios en voz alta sobre la necesidad de renovar el personal ineficiente de la base. Todos sabían a quién se refería. Algunos oficiales mayores fruncían el ceño ante la crueldad de Lucas, pero nadie intervenía. El muchacho era demasiado valioso, demasiado brillante. ¿Qué importaba la dignidad de un viejo jardinero en 1900? Comparación con el futuro de un genio táctico, la virada del destino llegó cuando Lucas decidió que la humillación pública no era suficiente. Necesitaba destruir el único vínculo que Elías tenía con su pasado glorioso, su caja de herramientas.
Un martes por la tarde, mientras Elías estaba arrodillado junto a un rosal, Lucas se acercó con paso firme. Sin previo aviso, pateó la caja de herramientas de Elías, enviándola a rodar por el suelo. Las herramientas se esparcieron por la tierra. «Esta chatarra es una vergüenza», declaró Lucas con desdén teatral. «En una base moderna, esto es basura». Y sin esperar respuesta, recogió la caja abolida y la arrojó directamente a un contenedor industrial de desechos metálicos. Elías se levantó lentamente. Por primera vez, algo cambió en sus ojos. No era ira, era algo más profundo. Era el peso de décadas de silencio que finalmente encontraban una grieta por donde escapar. Pero incluso entonces, no dijo nada. Caminó hasta el contenedor, buscó entre los desechos hasta encontrar su caja y la sacó con manos temblorosas. La limpió con su camisa, verificó que la pequeña llave envuelta en el trapo aceitoso siguiera ahí y se alejó en silencio. Los soldados que presenciaron la escena sintieron un malestar colectivo. Algo estaba terriblemente mal, pero nadie dijo nada. El sargento Reyes, que había observado todo desde la ventana de su oficina, cerró los puños con fuerza. Él había servido en la misma unidad que Elías décadas atrás. Él sabía quién era ese hombre y sabía que Lucas acababa de cometer un error imperdonable. La escalada del desprecio alcanzó su clímax cuando Lucas, embriagado por su propia crueldad, comenzó a difundir rumores de que Elías era un fraude. «Probablemente nunca estuvo en combate», decía Lucas en el comedor. «Solo es un viejo que consiguió este trabajo por lástima. Apuesto a que ni siquiera sabe la diferencia entre un rifle y una pala». Las risas se multiplicaban. La reputación de Elías, que ya era invisible, ahora estaba siendo enterrada activamente. Pero Elías seguía en silencio, podando rosales, barriendo senderos y cargando su caja de herramientas como si fuera el arca de su propia historia olvidada. Entonces llegó el día en que todo cambiaría, el día en que el desprecio de Lucas encontraría su respuesta no en palabras, sino en la verdad aplastante de los hechos. El ejercicio de campo de fuego programado para ese jueves era uno de los más importantes del año. Oficiales de alto rango vendrían a evaluar el rendimiento de la nueva generación de soldados. Lucas había sido designado como líder táctico de su escuadrón, una posición que él veía como la confirmación definitiva de su superioridad. Durante semanas había alardeado sobre cómo su dominio de la tecnología moderna y las estrategias de punta garantizarían una ejecución perfecta. Todo estaba planificado al milímetro. Cada arma había sido revisada con los protocolos más avanzados. Cada soldado conocía su posición. No había margen para el error, o eso creía Lucas. La ametralladora pesada M2 Browning, montada en el punto de defensa central, era la pieza clave del ejercicio. Desde esa posición elevada, el equipo de Lucas debía simular la defensa de una zona crítica contra un ataque enemigo coordinado. Pero cuando el ejercicio comenzó y Lucas dio la orden de abrir fuego, la ametralladora emitió un sonido gutural y se atascó por completo. El mecanismo de alimentación había fallado de una manera que ninguno de los manuales modernos podía explicar. El arma, una reliquia de décadas anteriores que aún se usaba por su durabilidad legendaria, se había convertido en un pedazo de metal inútil en el momento más crítico. Lucas entró en pánico. Su rostro, siempre tan seguro y arrogante, se transformó en una máscara de desesperación. Gritó órdenes contradictorias, llamó al equipo técnico, consultó los diagramas digitales en su tablet, pero nada funcionaba. El problema era mecánico, profundo, invisible para los ojos entrenados en tecnología moderna. Minutos pasaban como horas. Los oficiales evaluadores observaban con rostros de piedra.
La reputación de Lucas se desmoronaba frente a sus ojos. Sus soldados lo miraban esperando una solución que él no podía dar. La invencibilidad del prodigio se estaba evaporando bajo el sol implacable de la verdad. Fue entonces cuando el comandante Dawson, un hombre de 50 años, con cicatrices de 3 guerras marcadas en su rostro, tomó una decisión desesperada. Había visto a Elías trabajando cerca del campo de tiro esa mañana, y aunque no conocía toda la historia del viejo jardinero, había escuchado rumores susurrados por veteranos como el sargento Reyes, rumores de un maestro armero legendario que podía hacer cantar a las armas más rebeldes, incluso bajo fuego enemigo. «Traigan al jardinero». La orden del comandante Dawson resonó como un trueno. Lucas levantó la vista, confundido y humillado. «¿El viejo? Comandante, él no puede». «Silencio, recluta. Si no puedes solucionar esto, déjalo intentar. No puede empeorar tu desastre». Elías apareció cojeando desde el borde del campo de entrenamiento. Llevaba su caja de herramientas oxidada en una mano. Los soldados se apartaron formando un pasillo de miradas curiosas y escépticas. Lucas observaba con una mezcla de furia y terror. Si el viejo jardinero resolvía lo que él no pudo, su reputación quedaría destrozada para siempre. Elías se acercó a la ametralladora atascada con la misma lentitud de siempre. No había prisa en sus movimientos, no había drama en su expresión, solo una calma absoluta que parecía fuera de lugar en medio del caos colectivo. Colocó su caja de herramientas en el suelo, la abrió con cuidado reverente y de entre trapos aceitosos y llaves antiguas sacó aquella llave minúscula que nadie más reconocería. Era pequeña, gasta por el uso y parecía completamente insignificante. Pero para Elías era la extensión de su propia mano. Se arrodilló junto a la ametralladora, ignorando el dolor agudo que atravesaba su pierna herida. Sus dedos, arrugados y manchados de tierra, recorrieron el arma con la familiaridad de un amante reconociendo el cuerpo de su pareja después de años de separación. No consultó manuales, no pidió ayuda. Simplemente observó, escuchó y entendió. Entonces, con un movimiento tan preciso que parecía coreografiado por décadas de experiencia, insertó la llave minúscula en un punto que ningún técnico moderno habría considerado relevante. Un giro milimétrico, un ajuste casi imperceptible. Y de repente, con un clic metálico que sonó como música celestial, la ametralladora cobró vida nuevamente. El mecanismo de alimentación se destrabó. El arma estaba lista para disparar. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. Todos los presentes miraban a Elías como si acabaran de presenciar un milagro. Pero el comandante Dawson vio algo más. Cuando Elías se puso de pie lentamente, su camisa se levantó ligeramente, revelando parte de su brazo izquierdo. Ahí, marcado en la piel envejecida, había un tatuaje descolorido pero inconfundible. El emblema de la unidad 517 de Maestros Armeros de Combate. Una unidad legendaria. Una unidad que ya no existía porque todos sus miembros habían muerto o desaparecido en las guerras más brutales de las últimas décadas. El comandante Dawson sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se acercó a Elías con pasos lentos, casi reverentes. Usted es de la 517. No era una pregunta. Era una declaración cargada de asombro y respeto. Elías lo miró con esos ojos grises que habían visto demasiado. Asintió una vez, solo una vez. El comandante se volvió hacia los soldados reunidos, su voz cargada de una autoridad que trascendía rangos. Este hombre no es un jardinero. Este hombre es el maestro armero Elías Moreno, veterano condecorado de la unidad 517. Durante la operación Tormenta de Acero, cuando nuestras fuerzas estaban rodeadas y las armas fallaban bajo el fuego continuo, él mantuvo funcionando cada ametralladora, cada rifle, cada arma que mantenía vivo a nuestro batallón.
Lo hizo bajo granadas, bajo fuego de mortero, bajo condiciones que hubieran quebrado a cualquier otro hombre. El comandante hizo una pausa, su voz temblando ligeramente con emoción contenida. Su pierna fue destrozada por metralla enemiga mientras reparaba una ametralladora expuesta en campo abierto. Pudo haber huido, pudo haberse rendido, pero permaneció en su posición hasta que terminó el trabajo. Salvó 12 vidas ese día. 12 soldados que hoy tienen hijos gracias a este hombre que ustedes han llamado el viejo jardinero. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su rostro, antes arrogante, ahora era una máscara de horror y vergüenza absoluta. Las burlas que había lanzado, la caja de herramientas que había tirado a la basura, el desprecio con el que había tratado a Elías, todo eso regresó a él como una avalancha de culpa insoportable. Su estómago se revolvió. Se tambaleó hacia un lado y vomitó frente a toda la unidad. No era por enfermedad, era por la vergüenza pura de haber humillado a un héroe, cuya gloria él nunca podría alcanzar en 1000 vidas. El sargento Reyes se acercó a Elías y frente a todos hizo algo que ningún soldado esperaba. Se cuadró militarmente y saludó al viejo jardinero con la rigidez de quien saluda a un general. Es un honor, maestro Moreno, un honor que nunca olvidaré. Otros veteranos presentes siguieron su ejemplo. Uno por uno, los soldados mayores que conocían las leyendas de la Unidad 517 se cuadraron y saludaron. Elías, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas, devolvió el saludo. No con orgullo arrogante, no con fanfarria, sino con la humildad de quien sabe que el verdadero heroísmo nunca necesita aplausos. Los días siguientes a la revelación transformaron completamente la base militar de Fort Harrison. Lucas fue formalmente reprendido por su conducta. Le retiraron temporalmente sus medallas de excelencia técnica y fue asignado a trabajar directamente bajo la supervisión del sargento Reyes en tareas de mantenimiento básico. Pero el verdadero castigo no vino de sus superiores, vino de sus propios compañeros. Los soldados que antes lo idolatraban ahora lo miraban con desprecio silencioso. Los que reían con sus burlas ahora evitaban su presencia. Lucas había caído de su pedestal y la caída había sido brutal. Pero la historia no termina en la humillación del antagonista. Termina en la redención silenciosa que solo la verdadera grandeza puede ofrecer. Una semana después del incidente, Lucas reunió el coraje de buscar a Elías. Lo encontró en el jardín al amanecer, como siempre, podando rosales con la misma paciencia de siempre. Lucas se acercó con pasos inseguros. Quería disculparse. Quería rogar perdón. Quería decir algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar el peso aplastante de su culpa. Pero cuando abrió la boca, solo salió un susurro quebrado. Maestro Moreno, yo... Lo siento. Elías dejó de podar. Se volvió lentamente hacia Lucas, y en lugar de ira o resentimiento, en sus ojos solo había compasión. El orgullo es el enemigo más peligroso, muchacho. Más que cualquier arma, más que cualquier enemigo. Te ciega, te consume, te hace creer que eres invencible. Y cuando finalmente caes, la caída es devastadora. Elías se acercó cojeando y colocó una mano firme sobre el hombro tembloroso de Lucas. Pero la verdadera fuerza no está en nunca caer. Está en levantarse después de la caída, en aprender de la humillación, en convertir la vergüenza en humildad. Eso es lo que hace a un verdadero soldado. Entonces Elías hizo algo que nadie esperaba. Abrió su caja de herramientas oxidada, sacó aquella llave minúscula y legendaria y se la entregó a Lucas. Esta llave ha salvado vidas. Ha destrabado armas cuando todo parecía perdido. Ha sido mi compañera en los momentos más oscuros. Ahora es tuya, no como un regalo, sino como una responsabilidad. Cada vez que la veas, recuerda que la tecnología falla. Los manuales mienten, pero la experiencia, la humildad y el respeto por quienes vinieron antes que tú
Esas son las armas que nunca se atascan. Lucas tomó la llave con manos temblorosas. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control. No eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de comprensión profunda. Elías acababa de darle algo más valioso que cualquier medalla. Le había dado una segunda oportunidad de convertirse en un hombre de verdad. Los meses siguieron su curso. Elías continuó siendo el jardinero de Fort Harrison, pero ahora todos sabían quién era realmente. Los soldados jóvenes lo buscaban no para burlarse, sino para aprender. Le pedían historias de las guerras antiguas, le preguntaban sobre técnicas olvidadas, y Elías, con su paciencia infinita, enseñaba. No con arrogancia ni superioridad, sino con la humildad de quien sabe que el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Lucas, por su parte, se transformó. La caída desde su pedestal de arrogancia lo había destrozado, pero también lo había reconstruido como un hombre mejor. Aprendió a escuchar antes de hablar. Aprendió a respetar la experiencia antes de confiar ciegamente en la tecnología. Y sobre todo, aprendió que la verdadera grandeza no se mide en medallas ni en certificados, sino en la capacidad de reconocer el valor en los demás, especialmente en aquellos que el mundo ha decidido ignorar. El comandante Dawson, impresionado por la transformación de Lucas y profundamente conmovido por la humildad de Elías, organizó una ceremonia especial. En ella, frente a toda la base militar, Elías recibió el reconocimiento oficial que había rechazado durante décadas. Le otorgaron la Medalla de Honor al Servicio Silencioso, una condecoración creada específicamente para él. Cuando el comandante intentó colgarla en su pecho, Elías detuvo su mano suavemente. «Comandante, con todo respeto, prefiero que esa medalla se quede en la base, que se exhiba para que las futuras generaciones recuerden que el heroísmo no siempre llega con fanfarria. A veces llega cojeando, en silencio, con una caja de herramientas oxidada». Y así fue. La medalla se colocó en el salón principal de Fort Harrison, junto a una fotografía de Elías y una placa que decía: «El verdadero heroísmo no busca reconocimiento, solo busca servir». La historia del maestro armero Elías Moreno y el recluta Lucas Mendoza se convirtió en leyenda dentro de las Fuerzas Armadas. Se contaba en las academias militares como una lección sobre humildad, respeto y redención. Se susurraba entre veteranos como un recordatorio de que los héroes más grandes a menudo son los más silenciosos. Y se enseñaba a cada nueva generación de soldados como una advertencia: nunca subestimes a nadie basándote en apariencias. Nunca humilles a alguien cuya historia desconoces. Porque las personas que caminan en silencio a menudo cargan en sus hombros pesos que tú ni siquiera puedes imaginar. Elías Moreno siguió siendo el jardinero de Fort Harrison hasta el día de su muerte a los 82 años. Murió como había vivido, en silencio, con dignidad, rodeado del respeto de aquellos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. En su funeral, más de 200 soldados, desde reclutas hasta generales, formaron una guardia de honor. Lucas Mendoza, ahora convertido en un oficial respetado y humilde, llevó el ataúd junto a otros 5 veteranos. Y cuando bajaron el cuerpo de Elías a la tierra, Lucas colocó sobre la tumba aquella llave minúscula y legendaria, la misma que Elías le había regalado años atrás. «Gracias, maestro», susurró con voz quebrada, «por enseñarme que la fuerza real está en la humildad, no en la arrogancia. Que la verdadera gloria está en servir, no en ser servido. La lección de Elías Moreno no murió con él. Vive en cada soldado que aprendió a respetar a los veteranos olvidados. Vive en cada joven que decidió valorar la experiencia antes que la novedad. Y vive en cada persona que entiende que las cicatrices no son solo marcas de sufrimiento, sino medallas de honor que se llevan en la piel cuando el mundo se ha quedado sin metal para las condecoraciones oficiales. Si la historia del maestro armero Elías Moreno tocó tu corazón,
si sentiste la injusticia de su humillación y la belleza de su redención silenciosa, entonces tenemos una misión para ti. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de este relato. ¿Fue la importancia de la humildad? ¿Fue el peligro de juzgar por las apariencias? ¿Fue la capacidad del ser humano de redimirse incluso después de cometer las peores crueldades? Y si realmente crees que estas historias merecen ser conocidas, si piensas que el mundo necesita recordar que los héroes más grandes a menudo son los más silenciosos, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que juntos podamos rescatar del olvido las historias de aquellos veteranos que sirvieron sin buscar aplausos, que sangraron sin pedir reconocimiento, que sacrificaron todo sin esperar nada a cambio. Comparte este video con alguien que necesite recordar la importancia del respeto. Compártelo con un joven que cree que la tecnología lo sabe todo. Compártelo con cualquier persona que haya subestimado a alguien por su edad, por su apariencia o por su silencio. Porque las lecciones de hombres como Elías Moreno no deben morir con ellos. Deben vivir en nosotros, en nuestras acciones, en nuestra capacidad de ver la grandeza donde otros solo ven debilidad. El verdadero heroísmo no grita, susurra, y nosotros estamos aquí para escuchar esos susurros y convertirlos en ecos que resuenen por generaciones. Gracias por ser parte de esta misión. Gracias por honrar el silencio de los héroes que el mundo olvidó. Y recuerda siempre, la próxima vez que veas a alguien caminando en silencio, cargando el peso invisible de una historia que desconoces, detente, observa, respeta, porque ese alguien podría ser el próximo Elías Moreno. Y tú podrías ser el próximo Lucas, eligiendo entre la crueldad de la arrogancia o la sabiduría de la humildad. La elección siempre ha sido tuya. ¿Qué vas a elegir hoy? Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos honrando a aquellos cuyo valor no necesita reflectores, solo necesita ser recordado. Suscríbete. Comenta tu país y la lección que te llevas, y mantén viva la memoria de los héroes silenciosos. Hasta la próxima, y que nunca olvides, el silencio de un héroe habla más fuerte que 1000 gritos de gloria.